La zona arqueológica de Teotihuacán. Nombrado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad y recientemente sitio arqueológico protegido, Teotihuacán fue un centro urbano clave durante el Clásico en Mesoamérica. En el Preclásico superior se dio la explosión del volcán Xitle, que terminó con Cuicuilco y su pirámide circular. Esto provocó un cambio demográfico y se incrementó la población al norte de la Cuenca de México. Uno de los sitios que tuvo un crecimiento considerable fue Teotihuacán. En el Clásico se caracterizó por la constitución de ciudades, y la más importante sería Teotihuacán, que tuvo influencia en diferentes partes de Mesoamérica, llegando incluso hasta Guatemala. La mitología de Teotihuacán. Teotihuacán es una palabra náhuatl que significa lugar de los poseedores de los dioses. En la mitología náhuatl, Teotihuacán es el lugar donde se creó el quinto sol. Cuenta el mito que se escogió a Tecusistecatl, un dios que tenía mucha presencia, y le dijeron que se podría convertir en el sol, para lo cual tendría que lanzarse a la hoguera. Tecusistecatl intentó en 4 ocasiones aventarse a la hoguera y no lo logró. Entonces se llamó Ananahuatzin, que era bubosillo, y él al primer intento se lanzó a la hoguera, convirtiéndose en el sol. Tecusistecatl no pudo resistir esto, no se quiso quedar atrás y se lanzó a la hoguera, convirtiéndose en la luna. Para que no iluminara con la misma intensidad, los dioses le aventaron un conejo. Los estudios sobre Teotihuacán. Cuando llegaron los mexicas a la ribera de los lagos, Teotihuacán ya tenía muchos siglos que había desaparecido, y solo quedaban como testimonio sus vestigios que parecían unos cerros. Después, durante la etapa novohispana, varios cronistas recopilaron por medio de los códices algunos datos sobre Teotihuacán. Uno de los grandes debates que hasta la fecha no se han resuelto a satisfacción es referente a cuál es la tula de la que mencionan las fuentes indígenas. El problema es que la palabra tula significa simplemente ciudad. Entonces, ¿qué lugar puede ser concebido como la ciudad por antonomasia en Mesoamérica? Definitivamente Teotihuacán. Mientras que Tula Xecocotitla, en el actual estado de Hidalgo, es sumamente modesta, arqueológicamente hablando. Otro punto clave en la discusión es el Palacio de la Serpiente Emplumada en Teotihuacán. Nos enfrentamos, lo más seguro, a una representación de Quetzalcóatl más que a un símbolo acuático. Sin embargo, la arqueología en los próximos años nos dará al final el resultado de cuál es la verdadera tula, Teotihuacán o Xecocotitla. Las excavaciones en el sitio han permitido avanzar en el conocimiento de Teotihuacán, pero todavía quedan muchas incógnitas. Carlos Sigüenza y Góngora, en la segunda mitad del siglo XVII, fue uno de los primeros en explorar la ciudad. Posteriormente lo harían Francisco Gemelli, Clavijero, Humboldt, entre otros. Destaca en el siglo XIX, en especial de 1884 a 1886, y posteriormente en 1905 los trabajos de Leopoldo Batres, que fue el que dirigió los proyectos de excavación en Teotihuacán, en especial con el objetivo de abrir la zona arqueológica en torno a la celebración del centenario de la independencia. Sin embargo, Batres fue severamente criticado por dinamitar la zona y porque sus informes son pobres en información. En cambio, entre 1917 a 1922, Manuel Gamio desarrolló su método integral, precisamente en el Valle de Teotihuacán, lo cual ha sido una de las mayores contribuciones de la antropología mexicana a la mundial.
Posteriormente, en los años 60 del siglo pasado, se llevó a cabo el proyecto Teotihuacán, encabezado por Jorge Acosta. Para 1965, William Sanders dirigió el Teotihuacan Valley Project, y en la década de los 80 se llevó a cabo el proyecto arqueológico Teotihuacán, que se concentró en la ciudadela y en el templo de Quetzalcóatl. Estructura de la zona arqueológica de Teotihuacán. La zona arqueológica se encuentra en el meridiano 98, donde se desarrollaron importantes culturas. El valle de Teotihuacán está cercado por la Sierra del Patlachique y el Cerro Gordo. La obsidiana venía de Otumba y Sultepec. 3 ríos surcan la zona arqueológica: San Juan, Huitzuco y San Lorenzo. El conjunto ceremonial se constituye por la pirámide del Sol, Tonatiuh-Teocalli, por la pirámide de la Luna, Mestli-Teocalli, por varias plazas que servían como espacio ritual y de socialización. Se han encontrado murales como el de Tlalocan, el de los animales mitológicos y el del puma. Figura el templo de Quetzalpapalotl, que corresponde al periodo Jolalpan, el camino de los muertos, llamado en náhuatl Micaohtli, el templo de Quetzalcóatl o la serpiente emplumada, la ciudadela. Se han encontrado también varios conjuntos habitacionales y destaca, arquitectónicamente hablando, el talud tablero. El primer periodo se le denomina Patlachique, del 100 a.C. al 1 después de Cristo. Le sigue el periodo Tzacuali, del 1 después de Cristo a 150 años después de Cristo. En este periodo se construyeron las pirámides del Sol y la Luna. Posteriormente sigue el periodo Micaohtli, del 150 después de Cristo al 250 después de Cristo, durante el cual se dividió la ciudad en 4 barrios y se realizó el templo de Quetzalcóatl. El periodo Tlamimilolpa, del 250 al 450 después de Cristo, corresponde a la realización del mural de los animales mitológicos. El periodo Jolalpan, del 450 al 650 después de Cristo, en el cual se realizó el templo de Quetzalpapalotl. Y el último periodo, conocido como Metepec, del 650 al 750 después de Cristo, en el cual se dio el declive de la ciudad. Actividades de Teotihuacán. Teotihuacán fue una sociedad estatal que aprovechó los recursos tecnológicos para explotar los recursos del valle de Teotihuacán. Era una sociedad estratificada. Los nobles estaban a la punta y eran representados por los sacerdotes y militares. Nos encontramos ante todo ante un estado teocrático. La parte productiva de la sociedad estaría a cargo de comerciantes y campesinos. Teotihuacán fue el principal centro religioso y espiritual de Mesoamérica, pero también fue un importante foco de comercio interregional. Dado que era una zona agrícola, se le dio mucha importancia a los dioses del agua, Tlaloc y Chalchutlicue. Por el miedo a los volcanes, hay un profundo culto al dios del fuego, Huehueteotl. Se ven representaciones de serpientes que simbolizan la fertilidad, el ave que simboliza la nube y el jaguar al trueno. Es interesante mencionar que se ha encontrado un barrio oaxaqueño, lo cual nos habla de la multiculturalidad de la ciudad. La destrucción de Teotihuacán. Existen varias hipótesis sobre la destrucción de Teotihuacán. La primera indica una serie de cambios climatológicos que trajo como consecuencia reducción en la producción agrícola, con hambrunas, lo que provocó incendios en la ciudad y su abandono. Otra plantea un crecimiento demográfico acelerado, tal vez por olas migratorias que generarían una guerra en la ciudad. La tercera hipótesis es que grupos tributarios se rebelaron contra los teotihuacanos
y destruyeron la ciudad para liberarse. Existen muchos enigmas todavía sobre la vida en Teotihuacán. Mientras se develan, quedan las huellas de un pasado glorioso.